Informaciones urgentes porque vamos a tomar contacto con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Cafiero, Graña le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Estaba escuchando, bueno, con atención la editorial, estabas detallando, y es cierto, que hubo un error, que hubo una equivocación, pero que hasta acá el único que pidió disculpas y aceptó ese error fue el presidente, y otros que estuvieron desfilando durante todo este tiempo con una suerte de vara moral para la Argentina, nada de eso hicieron. Así que me parece que también eso hace falta. Nadie está exento de cometer errores, nadie está exento de cometer errores. Ahora también tenemos que poder ponderarlos esos errores, me parece. Y esto no hablo solamente de Santilli o de Mario Negri o de Larreta, que estuvieron también ellos en ese festejo de cumpleaños de Carrió, sino que también tenemos que poder calificar, o por lo menos, digamos, poner en relieve. Estos son errores que no se debieron cometer. El mismo presidente lo dijo, él asumió su culpa y así Ahora, lo dijo. Bueno, Santiago, el error no debió suceder. Ahora, tampoco perdamos de vista errores que a la Argentina le cuestan postergaciones y postergaciones, y que hasta acá nadie pidió disculpas. Hasta acá nadie pidió disculpas del brutal endeudamiento, los tarifazos que tuvo la Argentina. Hasta acá nadie pidió disculpas, porque eso define un gobierno. Endeudarse como se endeudó el gobierno anterior en 100.000 millones de dólares define a la Argentina y define un gobierno. Una foto, un error no define un gobierno. Al gobierno de Alberto Fernández lo definen los respiradores, lo definen la infraestructura hospitalaria, lo define la lucha contra la pandemia, lo define empezar a poner en funcionamiento todo el aparato productivo y la generación de empleo que nuestro país necesita para salir de la doble crisis que tenemos, la crisis del macrismo y la crisis de la pandemia. Ya estamos viendo cómo de la crisis de la pandemia tenemos un horizonte de salida. Producto de la vacuna, otra cosa que sí define a Alberto Fernández. 46 millones, más de 46 millones de vacunas ya llegaron a la Argentina, cuando muchos decían que esto no iba a suceder y que la Argentina estaba fuera del mundo y por eso no iba a poder tener vacunas. Esas cosas definen a un gobierno. Es que yo coincido, Lo que define un gobierno es si te endeudás, si promovés la timba financiera, si cambiás. ¿Alguien pidió perdón en el gobierno anterior cuando cambiaron una ley del Congreso para que el hermano del expresidente blanquee miles de millones de pesos? No, sí, Macri pidió perdón cuando quiso hacer lo del correo, eso me acuerdo. ¿Cómo? Macri Tampoco, pidió perdón claro. cuando dio marcha atrás con lo del correo. Por eso digo. Una vez. Insisto con esto, me parece que esas cosas sí definen a un gobierno. Una foto y un error no puede definir un gobierno. Pero estas cosas también complican a la propia clase política, porque, digo, es algo que entiende todo. Supongo que vos ya también tendrás las encuestas que dicen que todo el mundo se enteró de lo que pasó. O sea, que es una cosa que no hace falta ninguna especie de curso sofisticado de alta política para entender lo que pasó y el impacto que puede provocar. ¿Por qué en la gestión, mientras se gestionan cosas complejas como las vacunas o la reactivación económica, se cometen estos errores, como pasó con el vacunatorio VIP? Porque nadie está exento de estos errores, Rolando. Y lo del vacunatorio, y acordate de esto, el vacunatorio VIP al final terminó siendo un puñado de vacunas que no debieron darse tampoco, pero también la escala de ese mismo escándalo que se planteó en su momento es algo que estuvo totalmente desubicado, que no se tuvo que haber permitido. De hecho, el presidente no lo permitió y tomó la decisión enseguida. Lo cierto es que, insisto con esto, me parece que nosotros no tenemos que perder de vista cuál es la agenda de la gente, cuál es la agenda realmente. Digo, Está bien, pero a mí me consta, por ejemplo, una vez fui a tomar un café con vos, éramos en un despacho tuyo, éramos 4 a distancia y me hiciste cagar de frío con la ventana abierta, con el viento que entra del río. Pero digo, estas cosas, ¿por qué nadie le dice al presidente, no, mire, no se puede hacer un festejo en Olivos? No, pero espera, tampoco es que era así. Por eso lo de Olivos ya no hay mucho más que agregar. Lo explicó el presidente con detalle de cómo sucedió y que el descuido que supuso
eso y el error que él asumió en persona sin echarle la culpa a nadie y haciéndose cargo, y punto. Y mirando para adelante y también identificando que esa no es la agenda de la gente, esas no son las preocupaciones de la gente. Las preocupaciones de la gente es cómo recuperamos al país de esta doble crisis, Rolando. ¿Cómo recuperamos al país de la crisis del gobierno de Macri? Que ahí estamos viendo, ¿no? Los niveles de empleo, bueno, todas las dificultades que le trajo a los argentinos y argentinas ese gobierno, donde solamente una cosa, en términos reales, los salarios formales, es decir, los salarios privados, perdieron un 20%. Es que todos estamos de acuerdo con eso. Y ahora empezamos nosotros una recuperación, pero realmente eso es lo que el votante busca, que los políticos y que la política le resuelva los problemas. Y acá se van a expresar dos modelos muy claros. Hay un modelo que va a mirar para adelante, que tiene testimonios, que ha tenido errores en toda esta gestión de 2 años o de 1 año y medio, pero que ha gobernado en pandemia y que en pandemia ha hecho muchísimo. Pero no puede haber una dosis, o sea, después de Macri, y digo, te consta que yo pagué cierto costo por contar lo que fue Macri, ¿no genera una desilusión en la gente que vinieron ustedes y todavía en el contexto de la pobreza que existe, de los bajos salarios que existen, pasan estas cosas? ¿Ustedes creen que lo pueden remontar? Sí, porque esto no tiene que ver con la agenda y las preocupaciones de la gente. La agenda y las preocupaciones de la gente son cosas y cuestiones que se están viendo y que son palpables. Cuando nosotros llegamos había 270 obras públicas en Argentina. Hoy hay más de 1.800 obras públicas en Argentina. Eso es reactivación de empleo, eso es traccionar a la construcción privada, eso es avanzar en una Argentina que genera infraestructura para el desarrollo. Y eso lo ven, es palpable. Otra cosa que es palpable es la recuperación que estamos teniendo, sobre todo en los sectores industriales. Ya llevamos 12 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo en empleos industriales. Eso es también, digamos, va de la mano de la utilización de capacidad instalada, es decir, cuando uno habla de capacidad instalada, dice, bueno, a ver, yo tengo una fábrica, ¿cuántas de esas máquinas estoy haciendo funcionar? Bueno, eso es una tasa estadística, digamos, ¿no? Hoy ya estamos en niveles superiores al del 2018, así que fíjate cómo ya empezamos a dar la vuelta de la pandemia y empezamos también a recuperar los años perdidos del macrismo que le hicieron tanto daño a la Argentina. O sea, solamente pensemos una cosa, mirá, la Argentina viene de 3 años consecutivos de recesión, 2018, 2019 y 2020 por la pandemia. Ya empezamos a trazar el horizonte a partir de la vacuna fundamentalmente, vacunas que muchos prometieron y que el único que las trajo fue el presidente de la Nación. A partir de la vacuna se traza un horizonte distinto con el que podemos empezar a vislumbrar con mucha esperanza y expectativa que todas las tareas que hicimos durante el año pasado para contener el impacto de la pandemia, hoy esas herramientas se transforman, el IFE, el ATP, controlar los salarios, todas esas herramientas hoy se transforman en inclusión social activa y fundamentalmente en créditos subsidiados para las pymes, para las empresas, para que puedan generar trabajo rápidamente. Y ese es el camino, y eso es lo que se va a evaluar. No se va a evaluar otra cosa. Lo que se va a evaluar en la elección, Rolando, va a ser si la salida de la pandemia es volver para atrás o si la salida de la pandemia es ir para adelante. Bueno, el Frente de Todos lo que plantea es volver a la vida que queremos, volver a esa vida ordenada que le permita a las familias tener ingresos suficientes para poder proyectar su futuro. Ese es el desafío que tenemos nosotros y eso es lo que venimos haciendo. Y obviamente todavía estamos golpeados por la pandemia, naturalmente, y venimos de 2 años de profunda recesión también. Y la Argentina que nosotros empezamos a gestionar, una Argentina defolteada, vos lo sabés muy bien, una Argentina fundida. Espero que una Argentina endeudada, donde los únicos que hacían plata eran los que hacían bicicleta financiera y fugaban, y eran justamente todos los amigos del expresidente. Tengo una pregunta de Néstor Espósito para vos. Sí, ministro, más allá de la lectura política, vuelvo al concepto del error. El error es error, se descubra o no se descubra. El error de que está hablando ocurrió en junio de 2020. Sin embargo, el presidente lo asumió una vez que apareció la foto. El error era error.
apareciera o no la foto. ¿Por qué tardó tanto? ¿Lo habría reconocido si no hubiera aparecido la foto? Seguramente, nadie tenía registro de eso. El presidente mismo no tenía registro de que eso de que él lo contó también como algo con mucha naturalidad. Perdón, Ya lo ministro, ¿el contó. presidente no tenía registro de que lo que ocurrió el 14 de junio había sido un error antes de que saliera la foto? Él pasó, él lo contó también en otra instancia cuando explicó que en esos días en Olivos funcionaba como centro de operaciones de la pandemia. Y había reuniones permanentemente reuniones, y había, bueno, Olivos como... Olivos tiene una zona de oficinas y después tiene el chalet presidencial, digamos, ¿no? Y las reuniones que se suscitaban permanentemente eran reuniones que tenían que ver con la pandemia y eran reuniones donde, bueno, asistía mucha gente porque porque ahí funcionaba el centro de operaciones de la gestión de la pandemia. Y lo que el presidente plantea es que, bueno, evidentemente hubo un descuido y él termina yendo tarde al chalet y se estaba desarrollando esa actividad. Y eso fue lo que pasó y ese fue el error. Y ya el presidente lo marcó. Me parece que, insisto con esto, yo creo que a un gobierno no lo define un error de estas características, ni mucho menos, no lo define una frase, no lo define una foto, no lo define un acto, lo definen sus actos de gobierno permanentemente y cuál es su compromiso. Ustedes no van a encontrar una sola medida en contra de los argentinos y las argentinas. No van a encontrar una sola medida de gobierno que haya sido en contra de los intereses de los argentinos y las argentinas, de la defensa de los argentinos y argentinas. Y eso es lo que define un gobierno. Nosotros tuvimos que hacernos cargo de una Argentina fundida, reestructurar la deuda, evitar que se paguen 37.000 millones de dólares a partir de una reestructuración récord de la Argentina. Tuvimos que afrontar una situación de pandemia con un sistema de salud que no estaba en condiciones de poder brindarle asistencia y cuidados a los argentinos. Y nosotros evitamos que colapse el sistema de salud, pero no por magia. Evitamos que colapse porque el presidente tomó la decisión de invertir más de 45.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Eso hizo 12 hospitales modulares y eso hizo que aumenten las unidades de terapia intensiva en más de un 40%. Compró respiradores y después se dedicó a comprar y a traer vacunas. Eso es lo que va a definir un gobierno, las políticas. Nosotros no tenemos una sola política que haya ido en contra de los intereses y del cuidado de los argentinos y argentinas. Santiago, le agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes. Bueno, acaban de escuchar lo que dice Santiago Cafiero y cuál es su